La inteligencia artificial viene a quitarnos a nosotros los humanos, nos va a suplantar, o es una herramienta increíble con la que podemos trabajar, mejorar nuestros tiempos, nuestro desempeño y la toma de decisiones. Veámoslo en el video de hoy. Hola, mi nombre es Edgar Tercero, soy asesor en estrategias de inversión certificado por el AMIP y este es mi canal donde hablo sobre tecnología, finanzas personales y cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero y así tomar decisiones a conciencia. Hoy la verdad es que quiero abordar un tema muy importante. A mí es algo que me llama mucho la atención por mi historial en tecnología, análisis de datos. Tantos años llevo haciendo análisis, tanto para empresas, diferentes empresas y compañías, como en la vida personal, porque pues tienes que aplicarlo, ¿no? Al final ser congruente con todo lo que ves. Y pues siempre es bueno tocar este punto de inteligencia artificial, de datos, de la tecnología, cómo nos beneficia, porque al final se puede convertir en una muy buena herramienta, ¿de acuerdo? Pero para ello hay que conocer un poco de historia, para no asustarnos, para no creer que viene a reemplazar y que va a quitarnos los empleos, que ya no vamos a poder hacer ciertas cosas. Al contrario, yo creo que nos viene a facilitar la vida, pero va a depender del uso que le demos. También mi consejo es no dependas totalmente de la tecnología, haz que la tecnología trabaje para ti y no que tú trabajes para ella, ¿de acuerdo? Y pues vamos a hacer una pequeña historia. Este es algo que a mí me gusta dar cuando he platicado en diferentes universidades y en diferentes escenarios. Hablarles sobre un poco la historia de la inteligencia artificial. Cómo es que llegamos a lo que hoy conocemos como inteligencia artificial y que en todas partes nos lo dicen que ahí tenemos y que para esto y que para lo otro y para muchos proyectos, pero entender el contexto, el concepto, inclusive como cuando decían que es la nube, ¿no? Porque muchos no ven la nube y creen que la nube es algo inmaterial, que no se puede tocar, pero pues en realidad si queremos verlo como algo tangible, pues son servidores, son computadoras más grandes, que a lo mejor no van a tener una pantalla, que van a tener todo lo que tiene una computadora y ahí se almacena. Y forma parte importante de la historia de la inteligencia artificial. Y esto es porque vamos a empezar que la inteligencia artificial no es un tema del año 2000, del 2024 o de esta nueva generación, para nada. Es algo que se viene trabajando desde hace muchos, muchos años. Podríamos ver, si por ahí vieron una película de Alan Turing y su máquina Enigma que usaban para descifrar los mensajes que se daban durante la Segunda Guerra Mundial, eh, estaban cifrados por los alemanes y que hacen una máquina para que los pueda detectar y pueda traducirlos, etcétera. Desde ahí podemos empezar a ver el tema de las máquinas y cómo nos han ayudado a resolver problemas. El tema es que la capacidad humana es muy grande y puede resolver muchas cosas, pero una máquina, pues lo que te permite hoy en día es hacerlo mucho más rápido, hacerte un resumen. Y vamos a ver algunos ejemplos de inteligencias artificiales actuales y también de su uso, cómo lo podemos utilizar hasta para el tema de finanzas. ¿De acuerdo? O si quieres iniciar hasta una dieta, una rutina de ejercicios, o sea, de verdad es increíble. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos para que ustedes vean y en el área en el que se encuentren cómo lo pueden utilizar. La verdad para mí es una maravilla lo que se viene ahora, pero aún sigue teniendo sus temas. ¿Por qué? Porque hablamos que la inteligencia artificial, ya hablamos de Alan Turing, pero por ejemplo viene desde 1960, cuando se hacen los primeros estudios, ¿no? Se empieza a trabajar con ciertos símbolos y ciertas cosas que relacionadas a cómo resolver problemas. Pero desde ahí está el punto, cómo lo resolvemos problemas más rápido, ¿no? Para que no nos tardemos tanto en descubrirlo, en desarrollarlo. A lo mejor esto te hace un resumen, lo podemos sintetizar y ver justo nosotros tomar una decisión con base a lo que se hizo ahí. También por ahí vamos a ver un tema de redes neuronales, ¿de acuerdo? Algo que quiero que vean y que hagan conciencia de la tecnología, cómo la vamos viviendo hoy en día y cómo la hemos vivido a lo largo del tiempo. Simplemente pasamos un esfuerzo físico, un esfuerzo de algo material, algo que ahora aparece en algo virtual, en algo que a lo mejor no tocamos, pero que vemos y podemos editar y podemos cambiar y podemos hacer. Sucedió con las hojas de cálculo. A lo mejor muchos no les tocó
tener una hoja cuadriculada donde hacían sus hojas de cálculo y ahora ya nada más te vas a Excel, ya sabes que esa es una hoja de cálculo. Pero antes era a mano todo eso y ahora tú lo haces en computadora, mucho más rápido, cortar, pegar, borrar, eliminar, tener cientos de campos y que no tengas que tener hojas y hojas de eso porque ya lo puedes tener todo en una misma hojita en una pantalla en algo virtual, ¿de acuerdo? Entonces, por eso por ahí en los ochentas ya se hablaba de redes neuronales. ¿Qué es esto? Pues, imagínense la neurona que tenemos en nuestro cerebro que recibe información y la interpreta y empieza a hacer diferentes cálculos buscando el mejor camino para dar una solución. Todo esto está basado en teoría matemática, en estadística, en bayesianos, en todo este tipo de cosas que a lo mejor no se acuerdan aquellos que ya estudiaron alguna ingeniería y si vieron probabilidad estadística, vieron todos estos temas. ¿Qué es eso? Hasta que te enseñaban cómo poder calcular la posibilidad de ganarse la lotería. Y de alguna manera, pues esto es lo que se hacía con cálculos matemáticas y empezabas a calcular y hacerlo por aquí, a mano o con la calculadora. Y pues ahora ya con las computadoras, pues esto ya es mucho más sencillo porque lo dejamos que ella haga todo el proceso y ya nos puede dar un resultado al final. Programar ahora versus programar antes, la verdad es que es mucho más sencillo porque ya muchas de las rutinas ya existen en línea, ya existe el Internet, que es un gran hito también que se dio cuando por ahí de los 90 empieza a existir el Internet, la comunicarse en las universidades, donde ya no solamente es una persona tratando de resolver un problema, sino que acudes a la comunidad que está en línea, que es el objetivo, que podrán compartir entre personas cuando llega el Internet información y poder resolver las cosas. Tan es así un caso que había un tema de encriptación, algo que estaba codificado, que nadie podía entrar, que pues a lo mejor una persona sola en solitario pues no podía descifrarlo en tiempo, ¿no? O se iba a tardar muchos, muchos años. Entonces agarran, les ponen el reto por ahí y se juntan diferentes universidades, diferentes partes del mundo gracias al Internet y pueden resolver ese problema. Porque una cabeza pues a veces necesita más ideas. Entonces, dos, tres, cuatro cabezas piensan mejor que una y así es como se unen para poder resolver las cosas. Y el Internet pues se vuelve un granito, ¿vale? Y empiezan los temas de almacenamiento, ya los datos se convierten en algo increíble. Existe una masificación de datos, hay muchos datos, y es cuando entramos a la época de los 2000, donde entra lo que algo se llama Big Data. No los quiero abrumar con toda esta información, pero Big Data, imagínense cómo es una acumulación de diferentes tipos de datos. Antes eran como en tablitas, como lo vemos en un Excel, que teníamos un renglón, una columna y números, ¿no? Y eso eran letras, eran números, esos eran los datos, por decirlo así, como lo podíamos imaginar. Pero pues llega un momento en que ya todos son datos. El tiempo que te pasas frente a la pantalla es un dato. El, una imagen puede ser un dato, los colores dentro de una imagen son datos, el video ya es un dato que puedes interpretar, puedes tomar de ahí valores, inclusive para hacer a otra persona ahí, que ya existe también el deepfake, deepface, que bueno, también pues te permite piratear, ¿no? La imagen de alguien, porque pues ya eres un dato andante, tu huella digital es un dato. El movimiento de tu mano, por ahí alguna vez lo he comentado en clases, que ya detecta, ¿no? El celular, que depende cómo agarres el teléfono, cómo te muevas, eres tú. O sea, ya hasta el movimiento de tu cuerpo es un dato. Por eso mucho cuidado, cuiden mucho su información, cuiden mucho sus datos. Pero igual hay un problema con esto. Si tú tienes datos basura o metes información errónea y alimentas con esa información el sistema sin verificar si es verdad, si es mentira, simplemente por voy a aventarle todo y a ver qué pasa, pues vamos a tener datos erróneos, datos incorrectos. Inclusive si tenemos datos desactualizados, pues vamos a darnos cuenta que a lo mejor la información que recibimos ahorita fue de hace 3 años y pues más o menos podemos dar una idea, pero no significa que así se vaya a cumplir. Eso es importante porque a lo mejor la inteligencia artificial de hoy en día no tiene datos en tiempo real, que ese es el otro punto donde vamos, donde ya viene entonces el aprendizaje profundo, nuevas innovaciones, cómputo cuántico, que más allá es la velocidad, o sea, ya superamos la velocidad con la que pueden resolver las máquinas y entonces pues ya un problema que antes una máquina se tardaba 2, 3 años en resolver, problemas complejos, muy complejos, pues ahora ya lo hacen horas, si no es que en minutos o inclusive segundos.
Esa es la gran ventaja del cómputo cuántico. El cómputo cuántico ahorita, por lo menos en lo que va, es para resolver y hacerlo más rápido. Y pareciera que nos está contestando, ¿no? Y que nos está haciendo sentir bien. Con mucho cuidado. Las máquinas, la inteligencia artificial está siendo por humanos, está hecha para interactuar con humanos. Por lo tanto, se le ha enseñado a entender el tema de empatía. Algo que a veces a nosotros se nos olvida, que es la educación, los modales, la forma como contestas. Pues van a ver que muchas tecnologías o muchas inteligencias artificiales pues te van a ser familiares. Por eso tanto éxito de que le hablan a Siri o le hablan a algún otro sistema o a Alexa. Oye Alexa, ponme tal canción. Oye Alexa, tal. Pero va más allá de todo eso. Sí, pero algo que se quede muy claro, que quede muy claro es que viene de matemáticas, viene de probabilidad estadística, que de verdad no es que predigas las cosas, es que puedes inferir. ¿Cómo puedes inferir? Con la información del pasado podrías inferir lo que va a pasar. ¿De acuerdo? O información constante de algo que pasa, fenómenos meteorológicos se pueden detectar con base en ello, después de varios estudios, varios cálculos, de mandar globos aerostáticos, de ciertas cosas. Se puede interpretar si va a llover, no va a llover, si va a haber tormenta, no va a haber tormenta, etcétera, etcétera. El clima se puede detectar, se puede inferir. Hay un error, porque no es lo mismo predecir a inferir. Inferir es con la información que tienes que podría pasar. ¿De acuerdo? Existe un riesgo. Y nuevamente, si no tienes un dato limpio, si no tienes buena información, tampoco. Si tú crees que es magia, que nada más van a aparecer los datos así, no. Es muy importante cuando voy a trabajar con inteligencia, de dónde estoy tomando los datos, qué está alimentando mi sistema para que tome las decisiones. Y aún así, después de que la inteligencia artificial haga su trabajo, hay que revisar. A lo mejor hay que depurar algo, a lo mejor ya es menos que lo que tendríamos que haber hecho a mano para trabajarlo. Pero sigue existiendo ese pequeño problema o simple y sencillamente que se convierte en una herramienta a interpretación. El problema es cuando dejamos, porque nuestro cerebro así es, pues ya está pensando por nosotros, ya está haciendo la chamba más fuerte, pues ya lo dejamos así, lo pasamos. No, hay que hacer una depuración, hay que hacer un análisis, siempre tenemos que hacer un análisis que no se queda todo ahí. Pero es importante que vean. Si no sabes de dónde me estás poniendo esa información, estás poniendo un dato, y si no sabes qué es un dato eres tú, un dato es tu credencial de lector, tu cuenta bancaria, tu número de seguro social, tu número telefónico, tu correo electrónico, eso es un dato. Tu rostro es un dato, el iris de tu ojo es un dato, cómo te mueves es un dato, tu huella digital es un dato, que se traduce para una computadora en ceros y unos, y que con eso, a lo mejor un dato, si yo les digo 1 millón, a lo mejor no les dice nada, 1 millón se pueden imaginar miles de cosas y no saben qué es. 1 millón de personas, ¿ok? Estamos hablando entonces de personas, estás refiriéndose a la cantidad de población, ¿de dónde? Entonces, por eso es como, así es como funciona esto y como a veces, también por eso siempre les digo, cuídense mucho de ataques o fraudes, porque lo que hacen es, a veces, pues con que nada más le dé este dato, pues no pasa nada. Pero si ya tienes la ubicación, si ya tienes el dato de la persona, si tienes algún número, pues ahí empiezas a hacer cálculos y se lo metes en una computadora y en un momento te va a dar un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, mapas pues, también es información geográfica. Ya se puede poner información en un mapa. Recuerden la historia que les comentaba del banco, donde tú puedes pedirle al banco todos tus datos y van a tener un mapa donde pagas, ¿no? Con tu tarjeta de débito o crédito, cuánto gastas al año. eh, por eso Hacienda no se le van a escapar nunca. ¿De acuerdo? Así que, bueno, eh, en qué zona del país se encuentran, en qué horarios acuden, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, somos seres de comportamientos. Entonces repetimos ciertos comportamientos cada vez que vamos a hacer algo y con base en ello, a través de probabilidad estadística, a través de todos esos datos que se generan, podemos inferir las cosas y nos puede ayudar para poder hacer ciertos cálculos. ¿De acuerdo? Pero bueno, es una breve historia de cómo hemos pasado. No crean que es un tema de hoy, es un tema que se viene desarrollando hace mucho y ha sido un trabajo. Otra vez, pasamos del papel, de lo físico, a algo a lo mejor virtual, que a lo mejor pensamos que no es tangible, pero es lo mismo que existía acá, simplemente se pasa ahora de manera digital. ¿De acuerdo? Las hojas de cálculo, tener todo en la palma de la mano en un celular, poder traerlo ahí, bajarlo todo de la nube, que son otros servidores que están en otro lado y se está conectando. El Internet fue parte fundamental.
y es una herramienta súper poderosa, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos. Esta es una inteligencia artificial que viene con Windows, pero inclusive antes de irnos a esa inteligencia artificial me gustaría que vieran, o sea, hasta hacer este video lo podemos hacer con inteligencia artificial. Y miren, por ejemplo, no sé si ya les ha tocado que en su navegador, ya sea desde el teléfono o desde la computadora, ustedes le pueden decir alguna pregunta a Google y les hace un resumen previo a darle los enlaces. Y yo, por ejemplo, ya, si antes te ibas al primero o al segundo link, ya no pasabas del segundo o tercer link, eh, pues ya no hacías un análisis más profundo, ¿no? Como al principio cuando estaba Internet que tenías que buscar en varias páginas, la verdad es que Google hizo algo increíble al momento de crear como un índice de un libro. Vean cómo hago la referencia al mundo físico, como los índices que existían en una biblioteca, en los libros que tú ibas por una ficha y sacabas un libro, a aquellos se les tocó la biblioteca y si no, simplemente van el índice de un libro. Y es lo que hacía Google para hacer referencias entre páginas digo, a grandes rasgos, y poder detectar, siempre ponía un link para la mayor información, entonces rápidamente hacía ese enlace y podías tú ir y conectarte con esa información y obtener los resultados tan rápido, ¿no? Pero antes, porque no existía esa opción, pues tenías que buscar, irle buscando hasta que encontrabas la información que tú querías, y hoy en día pues ya hasta tiene imágenes, videos, noticias, puedes hablarle y te va a buscar las cosas. Le puedes mandar una fotografía y te puede buscar las cosas. Y ahora ya te hace un resumen. ¿De acuerdo? Aunque por ahí, vean lo que dice, la IA es generativa, es experimental. Es en la etapa en la que estamos, en lo que estábamos viendo ahí. Inteligencia artificial generativa. ¿De acuerdo? Suena, wow, así sofisticado, pero otra vez es, pues ahora sí, de lo que ya tienes, poder hacer un contexto, tomar información, hacer todos esos enlaces que le decía. Cuando viene el Big Data, poder conectar todos estos canales y poder identificar la información, lo que me decían, ¿no? En algún momento, este, oye, vas a pagar el recibo de la luz, ¿por qué no está pagando la gente? ¿No? Antes te quedabas, pues simplemente no paga. No, no paga el recibo de la luz. Es una persona que no paga, pero no entiendes, por ejemplo, cuando ya le pones en un mapa, metes otras variables, observas que ha habido cortes de luz en esa zona o que hubo una tormenta eléctrica o que pasó algo y pues por eso la gente está insatisfecha porque el servicio de luz nunca llega o no se repara y pues no van a pagar la luz. Pero antes nada más nos quedábamos con el concepto, el primer concepto. Pues para poder hacer la unión de todos los demás, porque pues eran datos físicos, eran datos que venían de otro lado, no se podía inferir todo eso. Ahora se puede. Entonces, eso es lo que hace de alguna manera esta inteligencia, pues le haces alguna pregunta, te das un resumen después de consultar varias páginas y de este lado vean cómo te pone la fuente, ¿de acuerdo? Y eso es lo interesante y lo padre ahora, que ya te puedo hacer un resumen desde ahí y a lo mejor ya no tienes que entrar a la página, nada más te metes a las fuentes que aquí tienes. Yo siempre recomiendo que investiguen bien esas fuentes, vean que son fuentes fidedignas y pues de ahí ya partan, ¿no? Y que pues también vean la fecha de cuándo es la última información. Por ejemplo, aquí le lancé la pregunta si Querétaro es uno de los estados más caros de Latinoamérica y pues ahí me dicen no que sí. Y en el 2023 la capital de la ciudad fue la que aumentó su costo de vida, ¿no? Según un estudio que hizo el Wild Cost Living de The Economist, ¿no? De la revista Economist o el The Economist, como lo quieran ver. Habría que revisarlo, a ver qué más y poder tenerlo. Por ejemplo, también le podemos preguntar cuál es la ciudad más cara de América Latina, para que ustedes vean también en ese momento cómo lo puede generar. Ya no me generó como antes. Pero eso es algo importante para que ustedes puedan ir utilizando y ver la información, ¿no? A lo mejor si la cambiamos un poquito. Cara del mundo. Bueno, de entrada pues ya te empieza a dar un resumen, ¿no? A lo mejor si le ponemos, ya no nos lo dio, pero la idea es esa, ¿no? La ciudad más cara. La- y debería hacernos un resumen. Ya no me sale. Bueno, pero si ustedes hacen de nuevo, busquen, normalmente van a darse cuenta que pues tiene esas opciones, ¿no?
para que ustedes puedan ir buscando y haciendo, utilizando esta tecnología. Aquí, por ejemplo, sí me lo dio. Con la ciudad más cara de Latinoamérica para vivir, me da un resumen, ¿no? Y hasta aquí te dice más. Ahí te dice San José de Costa Rica, Montevideo, Uruguay, Sao Paulo. Pero hay una inteligencia artificial que a mí, en lo particular, me gusta mucho hacia dónde está llegando todo esto. Y es esta de Copilot, que la tienen disponibles ustedes ahí si tienen Windows 11, pueden tener esa opción. Y yo le puedo decir aquí, por favor, créame una tabla con eh, las empresas de México que han tenido mejores rendimientos en los últimos 10 años en bolsa. No, hay que ser específicos, hay que aprender a preguntar, hay que empezar a pedirle tablas y cosas que te va a entregar. Miren cómo me entrega una tabla, ¿no? Y dice, rendimiento de los últimos 10 años de Grupo Lamosa, fabricación de pisos y azulejos 729.000.1%. Gruma 482%. Genoma Lab 88, el último año. Mira, aquí está el dato, dice hasta el último año. Y si quieres más información, lo puedes hacer. E inclusive, si tú le dices así, Hi again, Edgar. Ready when you are. "Ay, ¿podemos hablar en español? Por supuesto, Edgar. ¿De qué te gustaría hablar? Bien, nada más me gustaría que me pudieras brindar información sobre las empresas de México que han pagado dividendos en los últimos 10 años. ¿Tendrás esa información? No tengo datos en tiempo real o actualizados, pero puedo decirte que empresas como American Móvil, Grupo Bimbo y Cemex han sido conocidos por ofrecer dividendos a lo largo de los años. ¿Interesado en alguna? A ver, Cemex, ¿me podrías decir cuánto ha ganado en los últimos años? No tengo acceso a datos en tiempo real o actualizados. Para información precisa sobre las ganancias de Cemex en los últimos años, sería mejor consultar fuentes financieras o el informe anual de la empresa. ¿Qué fuentes financieras me recomiendas? Para información financiera confiable, revisa Bloomberg, Reuters o Yahoo Finanzas. Estos sitios suelen ofrecer noticias actualizadas, datos de mercado y análisis detallados. Excelente, muchas gracias. Por otro lado, ¿podrías decirme eh, Ujú. qué, qué conviene mejor cuando ya eres mayor de edad, ya estamos hablando de los 60 años, invertir en renta fija o invertir en renta variable? Depende de tus objetivos y tolerancia al riesgo. La renta fija es más segura y ofrece ingresos predecibles, ideal para proteger tu capital. La renta variable tiene más potencial de crecimiento, pero conlleva más riesgos. Un asesor financiero podría ayudarte a decidir qué combinación es mejor para ti. Ya por último, ya nada más para ir cerrando y gracias por apoyarme en este resumen. Por ejemplo, tú como inteligencia artificial me podrías ayudar a hacer resumen de información financiera o investigar algo que yo necesite para algún análisis. Yo sé que no me vas a dar toda la información y que yo tengo que hacer otro análisis, pero podrías hacer tú en tu capacidad, puedes hacer resumen de estadísticas de algunas empresas para poder tomar decisiones para inversión. Sí, puedo resumir información financiera y darte una visión general de datos para ayudarte a tomar decisiones. Excelente. Muchas gracias. Nada más, por último, ¿cuáles serían las opciones de renta fija de menor En riesgo en México? México, las opciones de renta fija de menor riesgo incluyen bonos del gobierno, CETES y bondes. También hay pagarés bancarios y fondos de inversión en deuda de alta calidad. ¿Te interesa alguno en particular? CETES. Los CETES son instrumentos de deuda del gobierno a corto plazo, considerados muy seguros. Ofrecen una tasa de interés fija y son ideales para inversionistas que buscan estabilidad y liquidez.
¿Te gustaría saber cómo invertir en CETES? De momento no, muchas gracias. Gracias por tu asistencia. Terminamos por hoy. De nada, Edgar. Cuídate mucho. Excelente. Y de esta manera pueden ver cómo pueden ya interactuar con una inteligencia artificial para sacar información. Y no solo ahí, está en muchos temas, lo pueden encontrar inclusive en Word. Si ustedes quieren hacer algún resumen, pueden poner imágenes, pueden sacar la misma información que ya le pregunté yo, y de esto armar un reporte, inclusive escribir un libro o tener ideas para hacerlo. Claro, tienen que pulirlo porque muchas cosas, como dice, no tiene información en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante y qué bueno que te lo dice, porque entonces tú sabes si te arriesgas con esa decisión o haces algún cálculo o análisis mayor, que es lo que yo les decía. ¿De acuerdo? Pero no es lo único, ya lo están incorporando, el principio, el mismo principio que están utilizando para muchas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí en de investing.com, Investing Pro, donde tú puedes tener ProPix que ya lo hace a través de inteligencia artificial. Analizan diferentes cuentas, ya están especializados en ello. Acuérdense, es información, por ejemplo, aquí ya vimos inteligencia generativa. También hay especializada, aquella inteligencia que ya tiene un marcado, una tendencia o una forma de análisis, donde tú puedes ver qué instrumentos pueden vencer al SP500, ¿no? Ya que hemos platicado un poco de ellos, de ese índice, si no, vean los otros videos o platicaremos más adelante. Cuáles son los líderes en México, por ejemplo, y ya te está dando rendimientos posibles. Luego, hay que hacer un análisis, no se queden nada más con esto. Hay todavía que ver un análisis de realmente cuánto está costando la empresa, en cuánto está retornando la inversión, pero ya te da una idea de dónde empezar. Ya hoy en día ya no tenemos que empezar de cero. Hasta te puede recomendar cómo usar alguna aplicación, el paso a paso, y poder crear cosas que a lo mejor antes te tardarías mucho porque tendrías que buscar, aprender y entender. ¿De acuerdo? Entonces, yo los invito a que no le tengan miedo a la tecnología, no le tengan miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas. En lugar de solo preguntar, pues, cómo está el clima, acérquense a hacer este tipo de preguntas, acérquense con esa confianza de empezar a resolver esos temas y con inteligencias artificiales que pues estén respaldadas por grandes empresas. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Microsoft, que de alguna manera pues tiene es una mejor opción o es una opción segura. ¿De acuerdo? Espero que esto les haya sido interesante, les haya gustado. Esperemos más adelante traer más información. Es algo que yo al día a día utilizo, no para tomar todas mis decisiones, pero algo que te puede servir. Nos vemos en el siguiente video.